buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a continuar con el curso de Química Inorgánica 3 y me gustaría mencionarles que, bueno, ya terminamos la unidad 1, entonces es importante que ustedes hagan varios ejercicios que vienen en los diferentes libros que nosotros les subimos a la carpeta de Drive para que no tengan ningún problema en el primer examen parcial que, bueno, ya lo tenemos un poco cerca. En esta primera sesión comenzaremos con el análisis del enlace químico en los sólidos. Y vamos a iniciar revisando las estructuras cristalinas de materiales iónicos. Los materiales iónicos tienen estructuras cristalinas eléctricamente neutras, pero que permiten que los iones de diferentes tamaños se encuentren empacados de forma eficiente. Las estructuras cristalinas iónicas pueden verse como estructuras de aniones en un empaquetamiento compacto. Y recordemos que muy a menudo en los materiales reales con aplicaciones en ingeniería, el enlace o la unión entre estos iones nunca es 100% iónico. Sin embargo, nosotros seguimos usando esta descripción de estructura cristalina para discutir la estructura de la mayoría de los materiales cerámicos. Y debido a que los cerámicos están compuestos de al menos 2 elementos y a menudo sus estructuras cristalinas son generalmente más complejas que la de los metales, la unión atómica en estos materiales cerámicos va desde puramente iónica hasta totalmente covalente. Así, muchos materiales cerámicos exhiben una combinación de estos dos tipos de enlace, siendo el grado de carácter iónico dependiente de la electronegatividad de cada átomo que conforman el compuesto cerámico. En esta tabla se muestra el porcentaje de carácter iónico en diferentes materiales. Y aquí también me gustaría mencionar que cuando hablamos de un compuesto sólido puramente covalente, el claro ejemplo es el grafito o el diamante, ya que en sus estructuras están compuestas por enlaces carbono-carbono. Como ya se mencionó, cuando estamos hablando de materiales cerámicos en los que la unión atómica es predominantemente iónica, se puede pensar entonces que las estructuras cristalinas están compuestos de iones cargados eléctricamente en lugar de átomos. Y las características de los iones en los materiales cerámicos cristalinos que influyen en la estructura del cristal son la magnitud de la carga eléctrica de cada uno de los iones y los tamaños relativos tanto de los cationes como de los aniones. En lo que respecta a la primera característica, el cristal debe ser eléctricamente neutro, es decir, todas las cargas positivas de los cationes deben estar equilibradas por un número igual de cargas negativas de los aniones. Así, la fórmula química de un compuesto
nos indica la proporción de cationes con respecto a los aniones o la composición que logra este equilibrio de cargas. Por ejemplo, en el fluoruro de calcio, cada ion de calcio tiene una carga 2 más y está asociada a un ion de flúor con solo una carga negativa. Por lo tanto, debe haber el doble de iones fluoruros por cada átomo de calcio o ion de calcio. Y la segunda característica se refiere a los tamaños o radios iónicos tanto de los cationes como de los aniones, debido a que los elementos metálicos ceden electrones cuando se ionizan. Los cationes son ordinariamente más pequeños que los aniones y en consecuencia la relación de los radios del catión entre el radio del anión es menor a la unidad. Cada catión prefiere tener el mayor número posible de aniones vecinos más cercanos, mientras que los aniones también desean un número máximo de cationes vecinos más cercanos. Revisemos ahora cómo son las configuraciones de coordinación de aniones y cationes estables e inestables. Las estructuras cristalinas de los cerámicos estables se forman cuando los aniones que rodean a un catión están todos en contacto con ese catión. Y el número de coordinación, es decir, el número de aniones vecinos más cercanos para un catión, está relacionado con la relación radio-catión entre el radio del anión. Para un número de coordinación específico, entonces existe una relación crítica o mínima de la relación radio del catión entre el radio del anión para que se establezca este contacto entre el catión y el anión. Y esta relación puede determinarse a partir de consideraciones geométricas, como veremos más adelante. Entonces, vean que aquí se muestran dos casos posibles de interacción entre un catión y aniones de dos diferentes formas. Sin embargo, estas dos configuraciones son estables ya que hay una interacción entre el anión y el catión, mientras que esta conformación se considera inestable ya que no hay un contacto directo entre el catión y los aniones. Revisemos ahora los números de coordinación y las geometrías para diferentes valores de la proporción de los radios catión-anión. Y para proporciones inferiores a 0.15 tenemos un número de coordinación de 2 y una geometría lineal. Este valor inferior a 0.15 nos indica
que el catión es muy pequeño y se une a dos aniones, como ya se mencionó, de forma lineal. Mientras que cuando se tienen relaciones de radios catión-anión, entre punto 15 y punto 22, el número de coordinación del catión es 3 y la geometría es triangular. Vean cómo varía la relación del radio del catión entre el radio del anión con el número de coordinación y la geometría. Entre mayor sea esta proporción, mayor será el número de coordinación. Así, cuando tenemos valores de la relación de los radios del catión anión entre punto 73 y 1, entonces estaremos generando sistemas con número de coordinación 8 y una geometría cúbica. Los números de coordinación más comunes para los materiales cerámicos son 4, 6 y 8. Y las relaciones entre el número de coordinación y las proporciones radiocatiónico y aniónico se basan en consideraciones geométricas y en la hipótesis de que los iones son esferas duras. Por lo tanto, estas relaciones solo son aproximadas y hay excepciones. Por ejemplo, algunos compuestos cerámicos con relaciones de radios del catión y del anión superiores a punto 41 tienen enlaces o uniones altamente covalentes con números de coordinación de 4 en lugar de 6. En esta tabla se presentan diferentes radios iónicos de varios aniones y cationes. Y el tamaño de un ion en general depende de varios factores. Uno de ellos es el número de coordinación. Así, el radio iónico tiende a aumentar a medida que aumenta el número de iones más cercanos de carga opuesta. Y los radios iónicos que se indican en esta tabla son para compuestos con número de coordinación de 6. Por lo tanto, estos mismos iones, cuando presentan otros números de coordinación, pueden ser mayores o menores. Por ejemplo, si tenemos compuestos con número de coordinación de 8, entonces el radio iónico de estos será mayor y menor cuando estamos hablando de compuestos con número de coordinación de 4. Y es importante mencionar que la carga de un ion influye en su radio. Por ejemplo, los radios del hierro 2 y del hierro 3 son de .077 y .069
nanómetros. Y esto es porque cuando se elimina un electrón de un átomo o un ion, los electrones de valencia restantes se unen de una forma más estrecha al núcleo, dando lugar a una disminución del radio iónico. Por el contrario, el tamaño iónico aumenta cuando se añaden electrones a un ion. Analicemos el balance de carga y la relación de los radios. Por ejemplo, la relación de radio para los iones de sodio y cloro es de 0.53 nanómetros y este valor cae en este rango. Por lo tanto, basándonos en el balance de carga y la relación de radio, cada anión cloro y cada catión sodio deben tener un número de coordinación de 6. La estructura de cloruro de sodio es cúbica centrada en las caras, con iones cloro en las posiciones de la red de la celda y iones sodio en los 4 sitios intersticiales octaédricos. También podemos considerar que esta estructura es cúbica, centrada en las caras, con 2 iones, un ion sodio y un ion cloruro, asociados a cada punto de red. Aquí se muestra una tabla la cual presenta algunas de las estructuras más comunes de cristales cerámicos. Por ejemplo, el cloruro de sodio, estructura que acabamos de revisar en la diapositiva anterior. Vean que el cloruro de sodio tiene una estructura tipo AX. Esto quiere decir que solo tiene un anión y un catión. También se proporciona el empaquetamiento aniónico, que como ya vimos, en el cloruro de sodio es cúbico centrado en las caras. Y el número de coordinación en el sodio es 6 y en el cloro es también 6. También se muestran algunos ejemplos de otros compuestos que presentan estas mismas características. Noten que, por ejemplo, en la fluorita, que tiene una constitución AX cuadrada, eso quiere decir que A es el catión y que por cada catión hay 2 aniones con una celda aniónica cúbica simple. Pero en este caso, el número de coordinación de la especie catiónica es 8 y la aniónica es de 4. Ejemplos de estas estructuras serán explicadas de manera más explícita en las exposiciones que ustedes van a presentar más adelante. En esta diapositiva se presenta una tabla con la relación de la estructura y el ocupamiento de huecos, ya que en una estructura compacta no necesariamente todos los huecos están ocupados. Ejemplos de empaquetamientos compactos cúbicos en donde todos los huecos octaédricos están llenos es
el cloruro de sodio, el cual presenta estas características estructurales. Mientras que, por ejemplo, en el cloruro de cadmio, que también presenta un empaquetamiento cúbico compacto, solo la mitad de los huecos octaédricos se encuentran llenos. Lo mismo sucede con aquellos compuestos que presentan empaquetamientos hexagonales. Vean que algunos compuestos presentarán todos los huecos octaédricos llenos y otros tendrán ocupados solo la mitad, ya sea de huecos tetragonales o huecos octaédricos. Hagamos el siguiente ejercicio, en el cual se nos pide calcular la densidad del cloruro de sodio. Y lo primero que tenemos que recordar para resolver este ejercicio es cómo se calcula la densidad de una celda, la cual está dada por el número de átomos o moléculas en la celda, por la masa molar, entre el número de Avogadro por el volumen de la celda. Hasta el momento, nosotros ya sabemos muchos datos sobre la estructura del cloruro de sodio y de tablas podemos obtener la masa atómica tanto del sodio como del cloro y los radios iónicos de estas dos especies. También nosotros ya sabemos que el cloruro de sodio forma redes cúbicas centradas en las caras, ya que esto lo explicamos en diapositivas anteriores. Y por lo tanto, también sabemos que en una celda cúbica centrada en las caras hay 4 átomos por celda. Eso lo revisamos en las primeras clases. Entonces, para calcular el volumen de la celda sabiendo que es cúbica, hay que determinar el parámetro A. Vean que nosotros vamos a determinar este parámetro de la siguiente forma. A es igual a 2 veces el radio del sodio más 2 veces el radio del cloro. Y esto es por el análisis de la celda unitaria, en donde los puntos de red se encuentran justo a la mitad de los iones de cloro. Entonces tendríamos un radio del cloro en esta posición, el otro aquí y un átomo de sodio que en realidad serían 2 radios. De aquí nosotros sabemos que el parámetro A es igual a esto. También sabemos que para una celda cúbica el volumen es A al cubo. Y con toda esta información no nos queda más que sustituir cada uno de estos parámetros en la fórmula de la densidad. El número de átomos por celda ya habíamos dicho que es 4 por la masa molecular, es decir, la suma de la masa del sodio y la masa del cloro, entre el número de Avogadro por el volumen de la celda. Y aquí hay que sustituir los radios iónicos, tanto del sodio como del cloro. Y esto nos da una densidad de 2.14 para la estructura del cloruro de sodio. Hagamos un segundo ejercicio en el que nos piden mostrar que el óxido de magnesio tiene la estructura del cloruro de sodio y calcular su densidad.
Entonces, para resolver este problema, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la relación de los radios catiónicos y aniónicos para el óxido de magnesio. Sabemos que los radios iónicos de estos iones los encontramos en tablas. Así, tenemos que esta proporción de radios es de 0.5. Si me voy a la tabla en donde viene la relación del número de coordinación con la proporción de los radios catión-anión, podemos notar que este valor, 0.50, cae en este rango. Es decir, este valor nos proporciona el número de coordinación probable en esta estructura, que es 6. Y como nosotros ya hemos visto, en el cloruro de sodio, el número de coordinación tanto del catión como del anión es 6. Por lo tanto, es muy posible que la estructura del óxido de magnesio sea similar a la del cloruro de sodio. Ahora bien, calculemos la densidad del óxido de magnesio asumiendo que posee una estructura cristalina similar a la del cloruro de sodio. Y para esto nosotros debemos recordar la fórmula de la densidad. Tenemos los pesos atómicos tanto del magnesio como del oxígeno. Además de que también poseemos la información de que el cloruro de sodio tiene una celda cristalina centrada en las caras. Por lo tanto, podemos determinar el volumen, tenemos el número de Avogadro y sabemos que hay 4 átomos, tanto de magnesio como de oxígeno, por celda unitaria. Así, aplicando esta fórmula, tenemos que la densidad del óxido de magnesio es igual a 4.31. Hagamos un último ejercicio en el cual nos piden verificar que el cloruro de potasio posee una estructura tipo cloruro de cesio. También nos solicitan calcular el factor de empaquetamiento. Entonces, como ya había mencionado, para resolver este tipo de ejercicios, lo primero que tenemos que hacer es buscar los radios aniónicos del compuesto que estamos analizando. Y la proporción de radios iónicos en el cloruro de potasio es igual a 0.735. Este valor cae en este rango, lo cual nos indica que el número de coordinación es 8. Por lo tanto, si nosotros analizamos las características estructurales del cloruro de cesio, podemos ver que el número de coordinación, tanto en el catión como en el anión, es de 8. Por lo tanto, es posible que el cloruro de potasio posea una estructura similar a la del cloruro de cesio. Para calcular el factor de empaquetamiento, lo primero que tenemos que recordar es la fórmula para determinar esto. Y el factor de empaquetamiento es igual al número de átomos por celda por el volumen de cada átomo entre el volumen de la celda unitaria. Entonces, hay que calcular el parámetro A0. Y este lo vamos a hacer de la siguiente forma. Sabiendo que el cloruro de potasio posee una estructura similar a esta, en donde el potasio se encuentra en el cuerpo del cubo
y en cada esquina debe haber un cloruro, tenemos que ver en dónde es donde se tocan los átomos. Y esto sucede justo en la diagonal que atraviesa a la celda unitaria. Así que recordemos que para este tipo de sistemas, la diagonal entre los átomos que se encuentran en contactos es igual a la raíz cuadrada de 3 por el parámetro A0, la cual la podemos relacionar con los radios de los átomos. Sabemos que en las esquinas hay cloruros y en medio se encuentra el átomo de potasio. Despejando de esta relación A0, tenemos que el parámetro de red es 0.363 nanómetros. Ahora sí, podríamos calcular el factor de empaquetamiento, ya que sabemos que vamos a considerar o que se están considerando a los iones o a los átomos como esferas rígidas. Y el volumen de una esfera es igual a 4/3 pi por radio al cubo. Sabemos cuántos átomos hay por celda. Y esto lo podemos determinar de la siguiente forma. Ya se ha analizado, pero bueno, vamos a repetirlo. En las esquinas se encuentran los cloros. Recuerden que los átomos que se localizan en las esquinas contribuyen con 1/8 de átomo a la celda unitaria. Si tenemos 8 esquinas, por 1/8 tenemos un átomo de cloro y un átomo de potasio que se encuentra en el centro de la celda unitaria. Entre el volumen de la celda, que es un cubo, nos genera un valor de 0.73 en el factor de empaquetamiento para el cloruro de potasio. Hasta aquí la sesión del día de hoy. Como pueden ver, la relación entre los radios de un catión y el radio de un anión es muy útil para calcular densidades y empaquetamientos de estructuras cristalinas en los cerámicos.